Vamos al primero de nuestros informes que se pregunta, ¿qué da miedo? ¿Qué da miedo? Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. ¿Quién es el que genera miedo? ¿Scioli por debatir modelos a fondo? ¿O Macri con estos anuncios que generan intranquilidad y preocupación en la gente? Lo que va a pasar en estos días nos va a llamar la atención, nos va a sorprender o nos va a cansar, que es esta campaña de miedo. Recurren a la ironía y al sarcasmo para abordar en las redes esta campaña de miedo. Este fin de semana Macri lloverá sangre durante 3 meses y una plaga de serpientes voladoras azotará las cosechas. Los kinder vendrán sin sorpresa. El aloe vera pierde sus propiedades. Bueno, lo que pasa que es como una enseñanza del genio popular contra el retroceso que significa instalar el miedo entre las gente. Está rara la campaña. ¿Qué se está queriendo obturar ahora con el tema de la campaña del miedo? Lo que están tratando de ocultar es que en muchos casos esas políticas verdaderamente dan miedo. El famoso tema de la campaña del miedo. ¿Qué opina Daniel Scioli de todo esto? Lo vamos a saber ahora en Telenoche. No, pero está muy distorsionado. Una cosa es tener memoria, es crear conciencia, pero jamás apelaría al miedo. Y esto no es una campaña negativa, es una campaña realista. Una vez más, se pretende anular el debate que Scioli busca profundizar. Y ocultar que Mauricio Macri representa las 3 o 4 megacorporaciones que cada vez que el país levanta cabeza, más allá de errores, defectos y estilos que pueden gustar más o menos, tratan de volver a saquearlo. Veamos ejemplos. Empleo y salario. ¿Qué modelo querés vos? Macri, cuando fue el otro día a IDEA, dijo, el año que viene voy a venir acá con todo mi gabinete, etcétera, para escuchar. Está perfecto porque es el país atendido por sus dueños. El año que viene el que organice el comité de IDEA es un privilegiado porque acá van a estar todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. No van a tener que sufrir, viene, no viene, qué condiciones, qué hacemos, qué no hacemos. Entonces él va con todo su gabinete para recibir las instrucciones de la gente que maneja. Si voto a Macri, voto eso. ¿Quiero eso? El sector económico, social que apoya a Macri está convencido que el salario en Argentina está muy alto en dólares y que lo tienen que bajar. La protesta de Roca, quejándose de la competitividad. La competitividad es lo que gana el obrero. Es decir, también habría que decir cuánto pierde el obrero si se le lleva el apunte a quien dice que falta competitividad porque el obrero gana demasiado en comparación con lo que se gana en otros países. Cuando uno tiene empleados a su cargo, ¿cómo hace para que estos empleados se sientan cómodos y al mismo tiempo exigirlos en su trabajo? Falta agregar que hay que pagarlo poco. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Y ahora ya no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las jubilaciones arriba de esto. Y ahora no se puede más el desendeudamiento. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. No representan los intereses de aquellos que los votan, sino los intereses de los grandes grupos que son los intereses de quienes van a defender. Lo que está en juego son dos proyectos, pero muy claramente y como nunca están en juego dos proyectos de país. En los 90 mi sector no discutió una sola paritaria. Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Lo que me preocupa es que nuestra sociedad, que nuestros trabajadores y quizás hasta algunos empresarios hayan elegido un proyecto de esta naturaleza. Yo tengo 43 años, cuando empecé casi que nos fundimos con mi padre y nos fundimos también por políticas de Estado que fueron directo a destruir la industria nacional, a abrir la economía. Las importaciones... ¿Se abren las importaciones en la Argentina? No, hay que reabrir, por supuesto. Hay que reabrir. Nosotros dijimos que hay que terminar con el cepo. Vamos a tener que volver a cerrar las fábricas si los productos chinos vuelven a inundar a la Argentina. Trabajadores de la industria del calzado arrojan zapatos en repudio a la política del gobierno. ¡Estamos muriendo de hambre! ¡Yo no tengo para darle comer a mis chicos! La información señala, entre otras cosas, que los tribunales en lo comercial de la capital federal acaban de informar que solamente de agosto a septiembre aumentaron las quiebras en la capital en un 92,98%. El dato es alarmante. Que la gente tome nota, parece la cosa más natural del mundo. No es una campaña. Si se dice, vamos a abrir la importación a todo, bueno, se va a importar de todo, implica que va a haber un decaimiento de trabajo.
acuerdo con Macri, que no me cuenten, porque no quiero que el país vuelva a los 90. Ya sufrimos mucho, ya vimos cómo se cerraban las fábricas, ya vimos cómo los chicos perdían su empleo. En Córdoba yo tuve miles de desempleados por políticas equivocadas, después continuadas por De la Rúa, con manifiesta irresponsabilidad. Además, Macri se plantea como lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? 20 años de la patria contratista son lo nuevo. ¿Quién es lo nuevo? Los peronistas que tiene con él, Rodríguez Larreta, que fue funcionario de todos los gobiernos, desde Menem hasta la Alianza, eso es lo nuevo. Entonces no hay que mentirle a la gente, hay que decir que ellos son la vuelta de la derecha. Devaluación y consecuente abrupta reducción salarial. Miguel Kigel, que es un economista de Mauricio Macri, fue muy conocido en los años 90, dijo: devaluación y bajar salarios, otra no queda. Las devaluaciones bruscas. Lo que pasa inmediatamente es que todos los productos de la canasta familiar, me sube eso. Cuando eso pasa, cae el salario real. Inmediatamente, a la gente no le alcanza la plata. Atrás del salario real cae el consumo. Las ventas bajaron un 90%. Trabajamos con todas las tarjetas, es lo mismo. ¿Qué comercio tenés? Ferretería. ¿Cuánto hace? 16 años. Y ni siquiera con la tarjeta de débito o de crédito se ha reactivado. Igual, el 90% se redujo las ventas. Cae el consumo. Atrás del consumo cae la economía. Tenés una recesión. Y como tenés una recesión, las pymes, 100.000 empresas pequeñas industriales, sacan gente. Por eso, cuando uno hace propuestas de política económica, tiene que explicar de qué está hablando. Un gobierno que escuche, que dialogue, ese es el cambio central. Después están los modelos económicos, todos temas que no son el eje, el corazón de lo que necesitamos. Él juega al ajedrez. Esto no es ajedrez. Acá las fichas no son de madera. Acá estás hablando de gente. Yo ganaba 250 pesos, me pagaban la mitad en negro y así todo era un tipo que estaba como agradecido, ¿viste? Porque si no era ahí, ¿a dónde iba a trabajar? Y en esa época no había ni siquiera gente en los colectivos, porque no había trabajo. Y si te tienen que bajar el sueldo, ¿vos estarías de acuerdo con tal de mantener ese trabajo? Eso no. Creo que sí, si no me quedo en la calle. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la nación en este momento, que es Carlos Menem. No es el momento todavía del cambio. Estás un montón de tiempo después sin encontrar nada, entonces tenés que agarrarlo así. Prioridad número 1 es conseguir trabajo. Hice un examen de conciencia, ¿no? Y me di cuenta que la persona que yo tengo que votar es a Scioli. A pesar del gran enfrentamiento que yo tuve con el gobierno desde muchos lugares que ya la gente conoce, soy un tipo crítico, pero yo como ser humano no puedo permitir que el presidente de los argentinos sea Macri. O sea, no lo puedo permitir. Y no lo puedo permitir porque él responde de alguna manera claramente al neoliberalismo. Esas recetas de mercado, tomar al país como si fuera una gran empresa, y los seres humanos como si fueran empleados, y hablar de costos y de beneficios y de ajustes, eso ha generado mucha tristeza al país y mucho dolor. Quizás ante la posibilidad que la gente no los vote, ahora también en este tema cambien la postura. Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la pregunta es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Y el precio lo fijará el mercado como corresponde. El precio lo fijará el mercado como corresponde. El dólar, cuando asuma Mauricio Macri, se va a unificar el tipo de cambio. Va a ser una flotación administrada por el Banco Central. El precio lo fijará el mercado como corresponde. Va a ser una flotación administrada por el Banco Central. Eliminación de precios cuidados y por ende pérdida de poder adquisitivo. Eliminación de precio máximo, mínimo, sugerido. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Precios cuidados, entonces. El éxito del programa tiene que ver no solo con el tema de formar un conjunto de precios de referencia, sino también con el haber instalado precios cuidados como marca. Eso lo que hizo fue generar una mayor demanda a muchos productos que entraron al programa de precios cuidados y les permitió a las empresas ganar rentabilidad por mayor demanda, por mayor volumen y no rentabilidad por traslado a precios. Eso es un cambio, pero cultural, muy importante desde el punto de vista económico para tener... Un beneficio para las empresas, esto también, no solo para el consumidor. Paritarias
o volver a la flexibilización. Este gobierno ha tenido algunas medidas que son excepcionales. La obsesiva defensa de la fuerza de la fuente de trabajo es una medida que realmente es excepcional. Uno de los grandes avances de este gobierno ha sido la penetración de las paritarias en la discusión de las relaciones laborales en Argentina. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera los salarios que quieran. Pasamos de 64 convenios colectivos a más de 1.400. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. ¿Qué no le gusta de Macri hoy a usted? Cuidado, no volvamos a los 90, no volvamos al ajuste. No volvamos al pasado. Primer paro desde que Fernando de la Rúa asumió la presidencia de la Nación. Rechazan la flexibilización laboral. Como empresario, ¿cómo le cayó el paro? No lo entiendo. ¿Por qué parar? Sabrá, no lo entiendo. Y uno espera que el gobierno que venga, sea cual fuera, tenga la misma obsesión de presionar a las empresas de que si despiden a alguien, que no importa, que no se corta por lo más fino. Educación pública. El electorado no quiere volver para atrás, pero cuando vos vas, no a 15 años atrás, a unos meses atrás, sin ir más lejos, María Laura, la semana pasada se votó la gratuidad de las universidades y votaron en contra. Y esto es toda una señal. Se aprobó una ley justamente en el Senado respecto de la educación universitaria. ¿Qué piensa usted de esta ley? Porque le contamos a la gente que garantiza la gratuidad de la educación pública universitaria. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. No recuerdo muy bien esa ley, pero nosotros la votamos contrariamente. Es un proyecto que fue votado por la totalidad de los bloques excepto el PRO. El PRO votó en contra. En el Senado, cuando se discutió la ley, la senadora Gabriela Michetti se levantó y se fue. Quieren una universidad para pocos, solamente para los sectores que puedan pagarla. El problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Hablando del PRO, no deja de ser interesante la discusión que planteábamos sobre las universidades, lo que Octavio Frigerio, que es candidato de Cambiemos por la Intendencia de San Miguel, ganó Joaquín de la Torre, así dice sobre la educación pública. Otro ejemplo que me parece útil mencionar es el de la política universitaria, que en este país, donde hay un sector que cultiva el progresismo de importación, han sido orígenes de crisis. Lo que hoy existe es el más reaccionario de los subsidios, que es el de la gratuidad, entre comillas, universitaria. Es una tristeza para los que quedarían afuera si no se instrumenta la educación pública, si no hay una universidad pública. Jubilaciones. La necesidad del ajuste, de gastar solo lo que se recauda, pero ¿era necesario recortarle a los jubilados? Los jubilados que van a tener una disminución de sus saberes. Este era el camino que permitía el mantenimiento fuerte de la estabilidad. Ahora me sacaron los 180, no me lo dan. Con eso comíamos. ¿Cuántos años tiene usted? 82 años. Ver esto indigna, ¿no es cierto? Carlos Menem. Y un reconstructor del país. Vamos a subir al tren, aunque tengamos el tiempo a la ventana de Kirchner, porque no lo aguantamos más. Abuela, con alguna dificultad, con un bastón, pero igual usted quiere estar presente. ¿Sabe por qué estoy presente? Porque le debo la pensión a Kirchner, que estuve 7 años para cobrar y vino él. Y por eso como, porque tengo gracias a él. Y yo me voy a agradecer. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? ¿Aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes? No evaluamos ninguna de esas medidas. Cambiamos futuro por pasado. Pasado por futuro. ¿Es Scioli quien busca generar miedo por intentar debatir a fondo sobre dos modelos opuestos? ¿O es Macri, con sus anuncios y su pertenencia política, quien genera intranquilidad, preocupación y temor en la gente? Estos fueron solo algunos ejemplos de un debate que es fundamental profundizar para que las 3 o 4 megacorporaciones que ya conocemos, cuyo candidato es Macri como él mismo reconoce, no vuelvan a hundir al país y a los argentinos. El año que viene el que organice el Comité de Ideas es un privilegiado porque acá van a estar
todo mi gabinete para trabajar y acordar con ustedes las políticas. Bueno, les cuento antes que me preguntan, acá mis compañeros me preguntaban lo de Melconian, que dice que ya que no se pueden subir más los sueldos y no tenía cartelito, no sé cómo se llama. Bueno, el asunto es que esto es muy nuevo, lo dijo hoy en la Bolsa de Comercio en un debate con Marangoni, lo dijo hoy Melconian. A ver, Lascurain, ¿qué me dice? Ahí como abrir las importaciones sería como la medida fundamental para que los mercados estén felices. Bueno, esta es una preocupación, digamos que si nosotros queremos hacer una comparación, tenemos que partir de lo que nos pasó. Y si queremos ir a los 90, ya sabemos lo que fue abrir los mercados, ¿no es cierto? Y en este momento es peor que en los 90, porque, digamos, estamos en una crisis. Europa está en una crisis del 2008, de la cual no puede salir, lleva 7 años. Y también los excedentes que podrían ir a Europa son los que podrían venir a los países emergentes. Entonces hoy la situación es más difícil con respecto a la administración del comercio. A nosotros nos preocupa porque, digamos, tanto los textiles como los metalúrgicos o el calzado somos los primeros afectados en este tipo de medidas. Entonces, digamos que esta definición con relación a algunos que tienen esta definición con respecto al tema de las importaciones son preocupantes. Y las definiciones también de Melconian también son preocupantes, digamos, porque no es lo que nosotros como industriales pymes pretendemos. Es decir, nosotros no creemos que la competitividad se gana solamente con un tipo de cambio o con un salario, digamos. Yo creo que la competitividad va mucho más allá. Es decir, hay otros factores también que hacen la competitividad, sobre todo el sector pyme. Es decir, el precio de los insumos, ¿no es cierto?, en los casos nuestros, que tendrían que estar a niveles internacionales también para que nosotros ganemos competitividad. El tema de una aplicación mejor de todo lo que se ha hecho en estos años en ciencia y tecnología. El tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología nos lleva a un camino de competitividad distinto. La logística, el hecho de modificar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, en el caso del ferrocarril, el volver al transporte ferroviario, cuando hoy estamos transportando el 95% de nuestra carga por carretera, eso también hace una mejora de la competitividad. Entonces la competitividad no es solamente, y nosotros, digamos, los metalúrgicos lo tenemos muy claro, y para nosotros no es la variable de ajuste el salario, ¿no? Pero digo yo, la preocupación es por la competitividad, que parece una cuestión medio, bueno, que puede mejorar o empeorar, o es porque puede cerrar fábrica y quedar gente sin trabajo. No, acá hay un conjunto, digamos. Cuando nosotros estamos hablando de abrir la economía sin ningún tipo de administración del comercio, estamos hablando de que va a haber una afectación de las pequeñas y medianas empresas. No estoy hablando de los sectores más concentrados, estoy hablando de los más débiles de la cadena. Ajá. ¿No es cierto? Y esto ya lo vivimos nosotros. Si nosotros nos trasladamos a lo que nos pasó como corolario en el 2001, es que llegamos de los 500.000 trabajadores metalúrgicos del 75 a los 70.000 que teníamos en el 2001. Es decir, esa recuperación, ese trabajo que hemos hecho en gran parte el sector del trabajo metalúrgico y los empresarios, nos lleva a tener hoy 300.000 trabajadores. Entonces, esta es una cuestión que es central dentro de lo que nosotros pensamos como el debate de los dos modelos, además de otras cosas que podemos seguir hablando, pero digo, es un tema fundamental. Así es, ahora seguimos hablando. ¿Hacia ahí qué viste? No, a mí lo que me genera es que me parece que ante una coyuntura donde la economía argentina intentó una etapa y generó una etapa de recuperación económica, del empleo, del consumo, y esto empezó a generar ciertas restricciones, ciertos problemas económicos que tienen que ver con que somos un país con una estructura económica débil, muy dependiente del dólar, tenemos una serie de problemáticas que le han puesto límites a ese proceso de crecimiento y generó tensiones sociales, ya la producción no creció tanto, el empleo no tanto, y que ante estas dificultades la sociedad argentina elija lo que le venden como la solución fácil a estos problemas, el problema de la falta de dólares, la falta de insumos importados, que ya el salario no crece tanto, que la inflación, la solución aparentemente fácil para todos estos problemas económicos, que en realidad no es la solución, sino que simplemente es aceptar que la Argentina nunca va a poder incluir socialmente a las mayorías, que
que el camino recorrido en creación de empleo, salario, producción, hay que darle una regresión hacia atrás y que hay que acomodar el país a los límites que nos imponen las actuales estructuras económicas y nuestra inserción internacional. Ajá. Frente a esa disyuntiva, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que tratar de lograr los consensos políticos para hacer una agenda del desarrollo que transforme las estructuras económicas y sociales. ¿Qué digo? Resolver el déficit energético, estabilizar el mercado financiero y crear instrumentos de ahorro, generar mejoras en la competitividad a través de la productividad y la inversión en infraestructura. O sea, toda una agenda que se abre, que yo veo que estamos en esa disyuntiva que se define en este balotaje. Esos son los dos caminos. O regresamos, porque dicen, bueno, quisimos meter los 40 millones adentro, se empieza a tambalear la casa, no aguanta tanto, entonces lo que dicen los sectores más conservadores es, muchachos, esto lo solucionamos fácil, 20 afuera. La casa con 20 millones adentro y 20 afuera aguanta. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es lograr transformar esa casa y hacer unos pilares más grandes, construir un segundo piso arriba para que entren los 40 millones. Creo que es una oportunidad histórica, pero también puede ser un fracaso histórico de que Argentina vuelva otra vez hacia atrás con una política que es muy fácil arreglar el problema del dólar como plantean ellos. Si yo tiro el dólar al valor del paralelo, acompaño esto con endeudar al país para tratar de estabilizarlo ahí, destruyo el salario, hago una apertura importadora y sí, cuando una fábrica no invierte, no trae maquinaria de afuera, bajan las importaciones. Cuando un obrero es despedido y no se compra un celular, no se compra un auto, no se compra un aire acondicionado, bajan las importaciones. Cuando un profesional ya no tiene laburo o le bajan los ingresos, ya no se va a Brasil, ya no compra dólares. Cuando una empresa está fundida, ya no manda utilidad al exterior. Esa aparente solución, que es una solución solo para la minoría que vende afuera, que tiene mercados muy monopólicos y concentrados o que no compiten por ciertas circunstancias con la importación, es una solución para un pequeño grupo del país, una gran minoría. Digamos, como si vos la variable de ajuste económico para lograr esa estabilidad es el gran porcentaje de la población que pierde el laburo, el empresario que le cierra la fábrica, el tipo que ya no tiene capacidad de ahorro. O sea que lo que estamos planteando, me parece, es un debate de qué vamos a elegir los argentinos. Si enfrentamos los problemas, que no hay que negarlo, hay problemas económicos, sí, cuesta crear empleo, el salario y la competitividad están tensionados, devaluó Brasil, hay complejidad en la administración de importaciones, hay un montón de problemas. Pero el tema es si, digamos, una agenda del desarrollo que se plantee solucionar esos problemas, o si lo que planteamos no es la solución de los problemas, sino es adaptarnos a esa realidad, a esos problemas, con una variable de ajuste que es la población argentina, es la producción, el trabajo, el salario. Me parece que es una disyuntiva, yo creo, vital, se discuten realmente dos modelos de país, no es una consigna, y está claro que me parece del lado del macrismo buscan escapar a esa discusión, escapar a lo que está de fondo y plantear la cuestión si te gusta una cartera, el globito, si tal se choreó tanto en una obra pública, y no la cuestión de fondo de cuál es el programa económico que van a aplicar y cuáles son las consecuencias que eso va a tener sobre la mayoría de la población. Me parece que es el debate que tenemos que dar y que estamos dando. Bien, Sandra. Sí, a mí me parece que todas estas cosas se hacen muy difíciles de comprender cuando prácticamente el 80% de los medios de comunicación están apañando a Macri, la verdad. Es esa, si no, no se entiende cómo, por ejemplo, lo que acabamos de ver sin ir más lejos, ¿no? Macri hace muy poco tiempo diciendo que el precio del dólar lo iba a poner en el mercado y ayer Tonelli diciendo no, vamos a ir hacia una flotación administrada por el Banco Central. Que eso es una contradicción, nos damos cuenta nosotros que lo miramos. Obviamente los periodistas de todos los medios se dan cuenta que eso es una contradicción y así con un montón de otras cosas, que han dicho una cosa, después dicen la contraria. Y sin embargo eso no se pone de manifiesto. Estamos hablando, a ver, digamos, cuando terminó la primera vuelta y Macri se fue a jugar al golf y volvió y además todos hacen lo mismo en una onda hoyo, ¿no? Y están cursando esta campaña hasta el balotaje en esa onda hoyo, que es la vieja historia de que el que se enoja pierde. El que eleva el tono de voz pierde, el que confronta pierde, y con eso y con el apañamiento indispensable de un montón de empresas periodísticas y de un montón de periodistas que pertenecen a la clase alta del periodista y que son siempre beneficiados históricamente por las pautas que van a llegar a esas empresas, finalmente lo que se termina concluyendo es que el kirchnerismo grita y que el PRO es suave y tiene buenos modales. Y mientras tanto, todas estas otras cosas no se discuten. No, claro. No se discuten.